Hola gente, bien, hoy vamos a hablar de un curioso fenómeno social que se dio en un antiguo reino africano llamado Dahomey. Este reino estaba ubicado principalmente donde hoy se encuentra la República de Benín. Como apreciación importante se puede decir que poseían salida al Océano Atlántico y esto convertía a la zona en una geografía disputada por distintos reinos y comunidades. Temporalmente habría que ubicarse en lo que fue el desarrollo del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Durante este tiempo, los reyes que manejaban esta estructura social reclutaron a grupos de mujeres que primero sirvieron como cazadoras de elefantes, posteriormente estuvieron presentes como portaestandartes en conflictos bélicos y finalmente terminaron participando activamente en los conflictos como mujeres soldado. Los medios oficiales, algunos bastante importantes, han recopilado esto como un ejemplo de feminismo, y yo personalmente pienso que si aceptamos que lo fue, sería un caso más congruente que lo que vemos en la ideología actual, porque no se buscaba igualdad solo en lo cómodo o en lo lucrativo, sino que se aceptaba que la igualdad también implica vivir las mismas experiencias, algunas de ellas peligrosas o difíciles. Más allá de eso, al profundizar un poco en este caso, me resulta interesante ver una serie de factores que llevaron a esta situación social y que pueden tener algunas cuestiones comparables con la actualidad. Dentro de algunos de los factores que creo que hay que tener en cuenta está el hecho de que este reino era uno de los líderes en el comercio de personas con los europeos, lo cual significaba que muchos habitantes de la zona eran llevados en barcos para servir en otros continentes. Al mismo tiempo, en este reino se practicaban numerosas ceremonias en las que se ofrendaban a veces a animales y a veces a personas, a no sabemos qué tipo de entidad, aunque se sabe que había una relación con el vudú y el culto a la serpiente, y hay registros de que en una sola de estas ceremonias pueden haber caído hasta 4.000 habitantes. A veces, cuando se quería honrar la memoria de un rey, se realizaban este tipo de eventos. Un tercer factor puede ser que se competía constantemente y había numerosos enfrentamientos con reinos de la zona para dominar el comercio con los europeos. Y un cuarto factor importante a tener en cuenta es la división por castas que existía en esa sociedad. Todos estos factores llevan a pensar, no solo a mí, sino a distintos analistas, que lo que ocurrió en esta zona es un desequilibrio demográfico que contribuyó al desarrollo de estas mujeres combatientes. Algunos franceses e ingleses que estuvieron en Dahomey dejaron registros escritos donde mencionan que la desproporción demográfica se podía percibir a simple vista al hacer un recorrido por las ciudades. Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchas de estas mujeres llegaban a estas posiciones siendo reclutadas desde casi los 8 años, lo cual puede concordar con la idea de que al necesitar personal en los enfrentamientos, se llegara a la decisión de formarlas y sumarlas a los ejércitos. Si bien hay registros de que algunas de ellas llegaban como voluntarias y otras por herencia, también existen los casos en los que los maridos podían decidir enviar a sus esposas porque literalmente los habían hecho vivir un momento amargo. Esto, como vemos, desentona un poco con la idea de que en estos lugares se haya desarrollado algún tipo de respeto mutuo en general, porque al mismo tiempo que se había conseguido esta igualdad para pertenecer a las tropas, también existían los casos en los que un marido, en vez de simplemente separarse, podía enviar a su esposa a luchar. Otro registro importante que existía es el que nos cuenta que al mismo tiempo que ocurría este fenómeno, también se daba un cambio en algunos hombres que participaban como servidores del rey y que llegaban a ser considerados literalmente como esposas del rey. Se usa el término royal wives, que significa eso, lo cual a mí también me hace pensar que tal vez esto era otra forma en la que se manifestaba un cambio de roles producto de un desequilibrio demográfico. Otro dato que me parece curioso es el hecho de que cada una de las mujeres que participaba en la tropa podía llegar a contar hasta con 50 servidoras, que tenían que colaborar hasta en hacer sonar una campana cuando se desplazaban por las calles. Además, esta soldado se sabe que participaban activamente en las ceremonias de las que hablamos antes, cumpliendo en varios casos el papel de verdugo de otros habitantes. Esto para mí también es algo que desentona con la idea de que había una igualdad general o un respeto mutuo general, y también me hace pensar
que dentro de lo que es la filosofía progresista actual hay como una cuestión de considerar como que en el continente africano las personas deberían estar unidas hasta que en algún momento se vieron perjudicadas por la llegada de europeos y demás, pero en realidad, como podemos ver, entre ellos mismos también tenían sus enfrentamientos. Hay diferentes versiones de hasta qué años llegaron las últimas mujeres que participaron en estas tropas. Hay alguna foto del año 1937 que sería verídica, pero también por otro lado se habla de alguna que otra de estas mujeres que llegó hasta la década del 60 o el 70 y que incluso vivió para ver la independencia de la República de Benín. También es curioso que en varios de los artículos de medios importantes se contemple que muchas de ellas, después de participar en enfrentamientos, tuvieron problemas para, por ejemplo, volver a la sociedad, tener de nuevo una vida normal, digamos. Y es curioso que en este caso eso se contemple porque sabemos perfectamente que eso es algo que le suele pasar también bastante a los hombres y que no está tan popularizado en los medios que sea un problema. De manera que bueno, espero que les haya resultado interesante este video. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Un saludo.